Quitambo nació hace 4 años, lo creamos Marlene Palmers y yo con el interés de acercar la creación hecha por artistas africanos a la creación artística colombiana, favorecer este diálogo sur-sur desde las artes. Dunque, sei regina. Entonces eres reina. Non buttarti come su una preda. Segunda licencia porque soy muy importante. Il pagine. Ma un giorno sarò principe. Soy el paje, pero un día seré tu Romeo. Allora, licenza. Con su esposo Stefano Giuliani realizan producciones con jóvenes artistas con el interés de dar a la oportunidad a jóvenes cantantes y músicos de poder presentarse en las escenas. Donc, je suis l'expression d'un métissage entre les continents. J'ai reçu de la nature une voix qui est tout à fait à l'image de ce que je suis, métisse aussi, une voix européenne dans sa souplesse et dans sa longueur, et africaine de par sa force et de par sa puissance et sa solidité. Voilà. Alors je chante, j'ai choisi de chanter depuis l'âge de 5 ans. En el repertorio romántico francés. Vuol dire che Quiere decir que è scritto un silenzio. está Y se han presentado más de 350 personas en las diferentes categorías de las convocatorias. Luego se van los maestros. Vamos a definir entre todos, con las voces que hemos encontrado en cada ciudad, las voces nos llevan a definir por cuál obra nos vamos a dirigir. Y a distancia vamos a trabajar, seguir co-creando entre todos para que vuelvan en septiembre y juntar todo el equipo y trabajar durante 3 semanas ensayando, realizando el montaje para tener en octubre las funciones. súbitamente apoyado. Licenza. Consideré que al ser una convocatoria que buscaba tanta diversidad, consideraba que yo podía encajar allí porque como cantante siempre he tenido el prejuicio de mejor haz repertorio solamente que no requiera tanta actuación, solo oratorio, no ópera, y consideré que aquí podría haber una posibilidad de llegar a encontrar esa oportunidad de hacer repertorio operístico desde la actuación, sin barreras impuestas por factores externos. Porque me diste el placer inmenso Che in questo parte gestimento Lo que nos interesa es que podamos como resaltar las similitudes más de las diferencias que tenemos, que eso sea, que participe también del mensaje de tolerancia que podemos tener frente a la diferencia y queremos ser un grano de arena en esta construcción de paz que es tan importante en este país, en el mundo entero. Y poder dar a conocer afuera de Colombia también la fuerza del talento colombiano. J'ai trouvé une vibration très dense. Si je peux dessiner la Colombie, je lui mettrai la forme d'un cœur. C'est un cœur qui comporte plusieurs couleurs et qui bat avec des rythmes différents. Un projet, c'est à l'image de la vie, c'est-à-dire qu'il y a une rencontre, il y a un parcours plus ou moins long, il y a un voyage. Alors, il y a surtout un partage. Mais en tout cas, de mon côté,
Je sais que ça m'enrichit énormément de rencontrer un pays qui a une aussi belle histoire, culturelle, politique, humaine. Et pour moi, c'était un but de venir ici et de m'enrichir de ce trésor humain et artistique qu'est la Colombie.